Bienvenidos a la segunda semana del curso de producción multimedia y diagramación digital. El día de hoy se va a ver lo que es la producción de multimedia y como tal también el control de calidad. Todos sabemos que el control de calidad en un producto es de suma importancia para poder validar de que el producto va a cumplir con los estándares que exige el mercado como tal. Entonces ese va a ser el tema que se abordará a lo largo del día de hoy. El objetivo como tal es identificar los fundamentos conceptuales, contextuales y metodológicos del diseño multimedia como tal. Para ello vamos a hablar de la producción multimedia bajo el siguiente esquema. Definimos la multimedia como la interactividad tanto de música, texto, video y animaciones, pero de ellas se despliegan diferentes factores como lo son el diseño multimedia, que son los multimedios interactivos, y el software especializado, la hipermedia que hablábamos que era directamente temas de páginas web. También vemos que existen diferentes usos y aplicaciones para lo que es la multimedia como tal. Podemos denominar como la publicidad, negocios, educación y entretenimiento. Tenemos que otros factores que influyen en la multimedia son la comunicación, tanto el desarrollo histórico como la comunicación de masas, es decir, entender como tal el criterio de nuestro público objetivo. Luego también tenemos las nuevas tecnologías. Tenemos que hablar de sistemas de redes, sistemas de radiocomunicación, correo electrónico, teleconferencias, telemarketing, todo lo relacionado a lo que hoy en día explota como tal la era digital. Tenemos el último factor que se llama de profesiones relacionadas, y son todas las profesiones que pueden agruparse para poder trabajar con la multimedia. Hablemos de licenciaturas en ciencias de la comunicación, diseño gráfico, arte y comunicación audiovisual o comunicación visual. Y acá podemos hablar que más adelante, con la evolución de lo que es la era digital, van a surgir nuevas profesiones como tal. Bien, ¿cuáles son las primeras etapas de la comunicación según lo que veíamos? Primero que nada es la comunicación cara a cara, y esta se basa en comunicación de masas. El esquema más básico que vamos a encontrar es el esquema de Aristóteles, que nos indica los siguientes factores. ¿Quién dice qué a quién? Lo más fácil que podemos hablar. Yo le quiero decir algo a algún familiar, yo le quiero decir algo a alguna persona que conozco. ¿Quién? Mi persona. ¿Qué le quiere decir? ¿Qué es lo que quiero transmitir? Y a quién va a ser al que se le va a dar el mensaje como tal. Pero ya evolucionando un poco en el tema de lo que es estas primeras etapas de comunicación, podemos hablar ya de lo que es el esquema de Shannon y Weber. Es decir, que aquí ya cambia un poco cómo es que vamos a transmitir el mensaje. Existen más factores que influyen como tal. Por ejemplo, la fuente de información, el mensaje, cómo va a ser transmitido, qué señal se va a utilizar para transmitir como tal, el tipo de ruido, si existe alguna interferencia, algo que distorsione el mensaje, cuál es la señal recibida y como tal, quién va a ser el receptor. Podemos ir viendo que se va agrupando y que se va haciendo cada vez más grande lo que es la etapa de la comunicación. También se tiene el esquema de Laswell, el cual indica quién dice qué, en qué canal, a quién y qué efectos va a tener el mensaje como tal. Si se dan cuenta, nos basamos de un sistema en el cual se habla únicamente de quién dice qué cosa a quién. Hay a uno que va a tener como tal un efecto de la persona de la que nace como tal el mensaje y la persona a la cual va a finalizar el mensaje como tal. Entonces, también podemos definir los esquemas de comunicación como emisor, que es las organizaciones mediáticas, es decir, comunicadores profesionales, algunos periodistas, productores, artistas, políticos, etcétera. También personas que tienen prestigio, personas que tienen poder, que tienen recursos, que tienen pericia y también tienen autoridad. El mensaje es como tal el contenido simbólico, ya sea manufacturado o de forma estándar, también una producción en serie, algún tipo de tema creativo o impredecible, también algún producto de un proceso laboral con un valor de cambio como tal. El mensaje puede abarcar muchos aspectos de los que nosotros podríamos ir indicando. Por último, tenemos lo que es el receptor, que es un producto de valor de uso, se convierte en un bien comerciable, tiene una gran audiencia global y generalmente son numerosos. Es decir, que el receptor no solo lo vamos a hablar como tal una persona, sino vamos a hablar de diferentes personas que van a recibir como tal el mensaje. Ya no solo va a ser difundido de una persona a una persona, sino puede ser de uno a muchos, de muchos a muchos o de muchos a uno como tal. Luego,
tenemos que ver la evolución que ha tenido los medios de comunicación. Iniciemos con el más básico, lo que es el libro. ¿Cuáles eran sus características? Era encuadernado, tenía numerosos ejemplares, tenía un carácter del producto, por lo general también tenía diversidad en los contenidos, tenía un uso individual, tenía libertad de edición, poderosa fuerza cultural y tecnologías de tipo digital en línea, lo que es hoy en día, que ya los podemos obtener mediante documentos PDF. Luego también tenemos el periódico, el cual cumple con las características de que se publicaba regularmente, era un medio de mayor tiraje, el carácter era de producto, tenía contenidos informativos, funciones de la esfera pública, disponible para todo el público, no había limitaciones, era literalmente un poco más libre y también hoy en día se tiene tecnologías de tipo digital que podremos ver diferentes tipos de periódicos como tal. Luego tenemos el cine, que se lleva evolucionando como tal en nuevas tecnologías y el impacto que tienen como tal en el nivel de comunicación multimedia. Tenemos como tal que el cine tenía características de tecnología audiovisual, ejecución en el público, numerosos atractivos audiovisuales. También predominaba lo que era la ficción narrativa, tenía un carácter internacional, por lo general era de regulación pública y también era de un carácter ideológico. Luego se tiene en este mismo hilo lo que es el radio y la televisión. Por lo general esto era una producción y ámbito al alcance de muchas personas. Tenía contenidos audiovisuales o solo de audio o solo visuales dependiendo de la era en la que nosotros podamos hablar. Tenía tecnología y también era una organización un poco más compleja. Por lo general aquí intervienen más de un solo actor. Muy posiblemente solo vemos a una persona que transmita, pero existen diferentes medios los cuales están por detrás de lo que nosotros podemos llegar a percibir. También existe que es de carácter nacional o internacional. También tiene diferentes formas y contenidos muy diversos. Y por lo general tiene características de ámbito psicosocial. Tenemos lo que hoy en día conocemos como los sistemas de redes y esto hace posible la interconexión entre individuos y estaciones por medio de un sistema de comunicación por cable. Y no solo por cable, sino ya hablamos también de Wi-Fi, Li-Fi, que son medios los cuales también pueden llegar a transmitir ondas de redes. Y estos también se pueden enlazar más de dos personas, diferentes computadores, diferentes sistemas, diferentes dispositivos. Vemos que podemos encontrar una comunicación mucho más amplia de lo que por lo general se podía encontrar previamente únicamente con lo que era el radio y la televisión como tal. Sumado a lo que es el tema de redes, también hablamos de el correo electrónico. Por lo general esto es un servicio que nos permite tener un ciberespacio para poder enviar y recibir mensajes. Aquí tenemos una imagen muy antigua de lo que era Gmail en sus inicios. Si se dan cuenta, estamos trabajando en un sistema operativo Windows 7. Imagínense hace cuánto fue y hace cuánto ya descontinuaron este sistema, qué características y cómo ha evolucionado como tal el tema del servicio de red. Luego también el correo por lo general se emite por medio de una computadora para recuperar los datos cuando se necesiten y cuando al usuario como tal le sea más conveniente. La ventaja hoy en día de los correos es que tiene un gran historial el cual puede ser aprovechado en su mayoría por cada una de las personas que lo puede utilizar. Por último tenemos lo que son las teleconferencias y estas son formas en las cuales las personas se pueden conectar como tal para poder interactuar, ya sea para llegar a una reunión, para agendar alguna cita médica, que fue lo que enseñó la pandemia, que podemos utilizarlo para citas médicas, temas de educación, temas de trabajo. Existen diferentes métodos los cuales podemos utilizar con la teleconferencia y es parte también de lo que hoy en día es nuestros productos multimedia. Luego, entendiendo que existen diferentes factores que han ido influyendo o que han ayudado a la evolución de la comunicación como tal, vamos a ver cuáles son los ámbitos de la multimedia y cómo los podemos trabajar en diferentes trabajos.
Por ejemplo, la publicidad, podemos hablar de emisiones de televisión, material promocional, páginas de internet, catálogos de productos, campañas de correo directos, lanzamientos de un nuevo producto, presentación masiva, puntos de venta electrónicos, módulos de demostración de productos, memoria de un evento, módulos de stands para ferias y exposiciones. Entonces vemos cómo pueden ir cambiando. ¿Quién no ha asistido hoy en día a una exposición de algún producto nuevo? Podemos ver que existen diferentes mantas vinilis. Dependiendo del tamaño de la empresa, ya no solo son mantas, sino también ya son de dispositivos visuales como pantallas LCD, pantallas de televisores, los cuales presentan como tal una noción como tal del nuevo producto. También hablamos en el ámbito del negocio, podemos ver videos de promoción, cursos de capacitación, material promocional, páginas de internet, presentación masiva, capacitaciones de personal tanto interna como también externa mediante la intranet, módulos de información con touchscreens, herramientas de ventas, puntos de venta electrónicos, manuales de usuario, reportes anuales, publicidad o publicaciones digitales, programas educativos, prototipos interactivos. Si se dan cuenta, los negocios toman ciertas características de lo que es la publicidad, pero al final también van muy de la mano bajo su propia línea. Y por último tenemos, pero no menos importante, lo que es el entretenimiento. Hoy en día, quien no conoce la variedad de juegos, la variedad de consolas que podemos llegar a encontrar, juegos y paquetes de entretenimiento, páginas de juego en internet. Aquí hablamos de CD-ROMs, es decir, cuando uno todavía tomaba los CDs para poder reproducir lo que era el juego como tal, paquetes de entretenimiento, simuladores. ¿Quién de ustedes no ha querido jugar juegos de la infancia? Yo, por ejemplo, tengo instalado un simulador como tal para poder representar juegos, visitas a lugares virtuales o remotos, realidad virtual y archivos de imágenes, sonido y video. Luego vamos a hablar también del control de la calidad, y esto es la multimedia y encierra diversos tipos de formatos de información, como el video, la animación, la imagen y el texto. Esto requiere considerar aspectos relativos de calidad mínima en cada material. Por ejemplo, podemos hablar de las pautas WAI y W3C, y esto se trata de una iniciativa internacional que tiende a establecer pautas en materia de la accesibilidad a la web. Por lo general, su ámbito de aplicación se extiende al campo de la multimedia, pues se interesa porque cualquier persona, sin importar su nivel de equipamiento tecnológico y capacidades, pueda acceder a información de cualquier tipo en medios electrónicos. Tenemos también que se puede dar por temas de prioridades. La prioridad 1 son aquellos puntos que un desarrollador web tiene que cumplir, ya que de otra manera ciertos grupos de usuarios no podrían acceder a la información en un sitio. También tenemos la segunda prioridad, que son aquellos puntos que un desarrollador web debería cumplir, ya que de otra manera sería muy difícil acceder a la información para ciertos grupos de información, para ciertos grupos de usuarios como tal. En uno hablamos de información del sitio web y en el otro del acceso de los usuarios. En la tercera prioridad serían aquellos puntos que un desarrollador web debe cumplir para que algunos usuarios experimenten o no puedan experimentar dificultades para acceder a la información. Hablamos en un tema acceder a la web, en otro que no van a acceder usuarios y el otro que no pueden acceder a la información. Luego también tenemos que hablar de un nivel de conformidad. Todos los puntos de verificación tienen que satisfacer o se tienen que hacer como una prioridad 1. Luego tenemos el nivel de prioridad A, que son todos los puntos de verificación del nivel 1 y del nivel 2 se van a cumplir. Y por último, el módulo de conformidad de las 3A, en el cual nos indica que las tres prioridades que nosotros hemos hablado se van a cumplir como tal. Vamos a abarcar más de este contenido en lo que es la semana número 2. Entonces les deseo el mejor de los días. Muchas gracias a cada uno por su atención.